Estoy grabando ya. A ver, vamos a preguntas si tienen. Voy a cerrar la ventana. O sea, yo, profe, me quedé con la duda ayer porque vimos como dos formas Sí. y había una de la otra manera, esa como que la hicimos igual muy rápido y como que no Ujú. alcancé a copiar las diapos y todo eso. Sí, voy a partir por eso hoy día. Voy a partir por hacer un pequeño repaso y ver con más detalle estas dos maneras de mirar los subespacios. A ver, es buena pregunta esa además. Vimos que, ¿qué es lo que era un espacio vectorial? Y estamos tratando de sintetizar varios problemas en una estructura que llamamos vectores. Y para ello necesitamos una suma, que es como la suma de números, es decir, satisface las mismas propiedades de asociatividad, conmutatividad, tiene neutro, etc. Eso se llama un grupo abeliano, y lo que queremos sumar son cosas típicas como los vectores que uno conoce de R2, de R3, etc. Las matrices es un ejemplo importante. Las matrices también con la suma forman un espacio vectorial. Los polinomios vimos. O sea, esos tres ejemplos son los básicos. Y no hay que olvidarse que un espacio vectorial depende de otra estructura, que es un cuerpo, que normalmente para este curso son los reales o los complejos. Y más normalmente son los reales. Donde hay una ponderación, y que geométricamente vimos ayer qué significaba la suma y la ponderación. La suma tiene que ver con esta propiedad que a uno le enseña, sobre todo en física, a cómo sumar fuerzas, usando la regla del paralelogramo. Así que estamos tratando de conceptualizar eso. Y la ponderación es simplemente ponderar un vector por un escalar de manera de amplificarlo, de reducirlo o de cambiarle de signo. Esa es la idea geométrica básica. Y si uno lo pone en, digamos, axiomáticamente, son las cuatro propiedades que vimos ayer, y voy a proyectar ahora. Entonces teníamos un espacio vectorial, consta de una suma de vectores y consta de un cuerpo que aporta los escalares, y tengo propiedades de amplificación de vectores. Eso es intuitivamente, y esa es una muy buena intuición para lo que sigue. Ya, el concepto rápido que uno busca es estudiar estructuras que están contenidas dentro de este espacio vectorial y que tienen las propiedades similares. Y eso se llaman los subespacios, que son conjuntos no vacíos, eso es importante que no sea vacío, y que es cerrado para la suma y para la ponderación. Y eso significa que todas las demás propiedades se heredan, como la asociatividad, la conmutatividad, etc. Y por lo tanto, W mirado en sí mismo es un espacio vectorial también. Así que eso es un subespacio. Un conjunto que mirado en sí mismo es un espacio vectorial. Y se dice que es subespacio porque está contenido en uno más grande. Y normalmente uno tiene demostrado que el espacio grande es espacio vectorial, por ejemplo, las matrices. Y entonces nos van a preguntar, bueno, ¿y este subconjunto de matrices es un subespacio vectorial? En principio no tendría que probar muchas propiedades, pero en realidad se reduce a probar estas dos, que es cerrado bajo suma y es cerrado bajo ponderación. ¿Ya? O sea, la manera que está definido W es tal que si yo sumo objetos de W, siguen verificando esas restricciones y por lo tanto están en W. Y lo mismo para la ponderación. Y vimos también ejemplos de subconjuntos de R2 que son cerrados para la suma pero no para la ponderación, y lo opuesto también. ¿Ya? Así que la estructura de subespacios va a jugar un rol importante en lo que sigue. En particular, cuando uno le piden que algo, estudie si algo es espacio vectorial o no, la primera cosa que yo me fijo es si está el cero. Porque si no está el cero, ya no puede ser subespacio vectorial. Y la otra cosa que uno podría fijarse es que si está B, está el negativo de B, o sea, el opuesto. Porque
si pasa eso con algún vector de W, ya no puede ser subespacio, porque para que sea subespacio, cada vector tiene que tener su opuesto en el subespacio. Ahora, esto no basta verificar que está el 0 y que cada vez que está B está el opuesto, no basta. Por ejemplo, si uno se fija en este ejemplo de acá, donde W consiste de estos dos cuadrantes, el cuadrante positivo y el cuadrante negativo, ese conjunto tiene al 0, aquí al medio, y cada vez que tienen un vector, como el que está dibujado en rojo, el W, está su opuesto. Así que este conjunto cerrado bajo opuesto tiene el 0, pero no es su espacio vectorial, porque si sumo dos vectores me salgo, ¿no? Si sumo el W con cualquier cosa casi, o sea, un vector por aquí, perdón. A ver, si sumo S con... Puede ser otro dibujo mejor, ¿eh? Porque si no voy a... Demasiada información en un solo dibujo. Entonces, fíjense que esta cosa de los dos cuadrantes, S con este, no es cerrado bajo suma, porque tomo S y después tomo un vector muy largo para acá, entonces la suma la puedo cocinar para que caiga afuera. Entonces se me escapa del cuadrante la suma. Así que no es subespacio porque no es cerrado bajo suma. ¿Ya? Pero a modo de verificación, así como rápida, yo pienso al tiro, ¿está el 0 o no está el 0? Como para descartar, ¿ya? Entonces, eso es un subespacio. Y hay dos maneras esencialmente de presentar un subespacio, de introducir un subespacio. Una es vía restricciones. O sea, yo tengo que ver un espacio vectorial y quiero estudiar un conjunto W, que son todos los vectores de ese espacio que satisfacen unas ciertas restricciones. Y para que resulte ser lineal, las restricciones tienen que ser lineales. Y intuitivamente lo que es una restricción lineal, es decir, son sumas combinadas de elementos de B igual 0. Eso es esencialmente una restricción lineal. Entonces pueden aparecer 1, 2, 5, 10 restricciones, pero todos tienen esa estructura. Suma de objetos de B igual 0. Pueden ser, los coeficientes de B, si el espacio B B es Rn, etc. Dejémoslo por ahora al nivel intuitivo, porque cuando veamos los ejemplos va a quedar mucho más claro. Pero esa es una manera. Son los vectores de algo que yo conozco que es espacio vectorial que satisfacen restricciones. Y la segunda manera es la que vimos al final de la clase pasada, que tiene que ver con generadores. Entonces, el generador significa que tengo un conjunto, y para todos los efectos de este curso va a ser normalmente un conjunto finito, o sea, tengo n vectores en B, y este A entre corchete simboliza W, el espacio más chico que contiene A, que se puede obtener de una manera siguiente. Son todos los vectores U que se pueden escribir como combinación de los que me dieron. O sea, a mí me pasan una lista con n vectores. ¿Cuál es el W? Son todos aquellos que los puedo obtener como combinación de estos n vectores. Y ahí tengo la libertad de escoger los coeficientes, que son lambda 1 hasta lambda n, no importa cuáles. O sea, tengo esa libertad para mover los lambda. Y eso me va a generar su conjunto de B, que es un subespacio vectorial. Esencialmente, ¿por qué subespacio vectorial? Porque estas combinaciones, cuando sumo dos combinaciones, primero el 0 está, como ya les dije, una manera de chequear. Bueno, el 0 siempre lo puedo escribir como una combinación de ceros por los vectores U. O sea, recuerden que estos son los números, ¿eh? Estos están en R o en K. Y este es el 0 de B. Entonces, si tomo todos los coeficientes en 0, me da el 0. O sea, el 0 de B es una combinación de los U que me dieron. O sea, esa es la definición que está en W, entonces. Perfecto. Ya. Veamos si W es cerrado para la suma, por ejemplo. Entonces, lo que tengo es que si yo tomo dos vectores U y B que son combinaciones de los que me dieron,
como este y como este, los sumo directamente. Entonces en el lado izquierdo me queda U más B, y en el lado derecho me va a quedar, voy a tener, no sé, un montón de sumas, ¿no es cierto? Tengo esencialmente 2n sumas cuando sume. Recuerden que la suma es asociativa, así que puedo asociar como se me antoje, y entonces voy a asociar factorizando por cada uno de los U que me dieron. El U1, el U2, el UN. Bueno, y es más o menos claro que el factor de U1 es la suma de lambda 1 y lambda 2, ¿cierto? Eso va a ser más o menos evidente que va a pasar eso. Pero en definitiva, la suma de U y B, no se ve mucho, me voy a tratar de agrandar un poco, ahí. La suma de U y B es una combinación de los vectores que me pasaron, porque factorizo por cada uno de ellos. ¿Eh? Así que no me salgo de ese conjunto, de las sumas posibles de los vectores U1 hasta UN. Así que cerrado bajo suma este conjunto. Y lo mismo para la ponderación, es el mismo argumento. Muy parecido. Así que si yo me pasan una colección de vectores, y pensemos que es una colección finita, ¿no? Entonces, todas las sumas posibles de esos vectores, eso es un subespacio. Porque resulta ser cerrado para la suma y la ponderación. Por otro lado, si uno tiene cualquier otro subespacio U de B, cualquiera, el mismo B, por ejemplo, que es subespacio siempre, de manera que A está contenido en U, y les voy a hacer un dibujo en un segundo, entonces tomo cualquier otro que contenga al conjunto de vectores que me pasaron. Imagínense que me pasaron una lista de vectores. Entonces, toda combinación que está formada por elementos de A, todos estos U1 hasta UN que me pasaron, en particular es una combinación de vectores de U, porque estoy suponiendo que A está contenido en U. Estoy suponiendo eso. O sea, como U es su espacio, esa combinación tiene que estar en U. Y eso es lo que está escrito acá. Toda combinación lineal de elementos de A pertenece a U, porque es su espacio. O sea, lo que acabo de construir, que es el W, que solo contiene las combinaciones de elementos de A, tiene que ser un subconjunto de U. Y por lo tanto, W es el subespacio más pequeño que contiene A. Entonces, voy a dejar eso ahí un segundo. El argumento, entonces, para ver que W es el más pequeño que contiene A, es pensar que tomo otro cualquiera que contenga A, o sea, tengo que partir que contiene A, por supuesto, y entonces tiene que contener a W porque si contiene A, contiene todas las combinaciones de A, de los vectores que me pasaron en esa lista, y entonces justo contiene a W, que es solo la suma de las combinaciones de A. Entonces veamos un ejemplo geométrico, digamos. Voy a incluir una página acá. Entonces, a ver, es difícil hacer un dibujo muy, muy grande, pero digamos que pensemos en R3 y voy a darles un ejemplo que siempre hemos dado, ¿no es cierto? Entonces mi conjunto A contiene U1 y U2. Entonces el A solo contiene dos vectores, U1 y U2. Entonces por un lado, el generado por A son todos los vectores que se pueden escribir como un número por U1 más un número por U2 y puedo elegir lambda 1 y lambda 2 como se me antoje en R. O sea, puedo multiplicar U1 por un medio, U2 por 1 y sumar. Entonces este es un medio 1 y este es U2, o sea, lo pienso como 1 por U2 y sumo. Y cuando muevan el coeficiente de U1 y el coeficiente de U2, al menos intuitivamente, eso debería dar todo este plano. Esa es una manera de verlo, combinando los vectores, que es lo que me da. Pero otra manera de verlo es pensar al revés. ¿Cuáles son los subespacios que contienen a U1 y U2? Entonces ahora ya no pienso en combinaciones, sino que pienso en los subespacios de R3
que pueden contener a la vez a U1 y a U2. Entonces, un candidato siempre es R3. Perfecto. R3 contiene a U1, U2, por lo tanto R3 contiene a W. Entonces R3 contiene A, entonces R3 contiene a W. Este es el W que ando buscando. Ya. En R3 no hay muchos subespacios. La siguiente categoría, más chica, son los planos. Entonces pasamos de R3 y hay un salto, planos. Y la pregunta es, ¿cuántos planos contienen a U1 y a U2? ¿Qué planos contienen a este conjunto A? Hay uno solo. Acuérdense que son planos que pasan por el origen, ¿eh? Profe, pero ese plano ahí no contiene, o sea, el A no contiene a una componente Z. No, el A está en el plano de abajo. Ah, por eso ¿Eh? es Este un es plano, Z, ¿eh? ¿no? Este es Mm. Z. Este es Z unitario, no sé, le gusta a los físicos poner eso, Z unitario. Entonces, pensando en la categoría de subespacio, uno parte, todo R3, sí, todo R3 lo contiene, perfecto, pero entonces contiene a W. El siguiente etapa es, bueno, yo sé que en R3 la siguiente etapa son planos. No hay nada entre planos y todo R3. Está R3 y el siguiente, pum, al tiro salta planos. No hay nada entre medio. Cualquier cosa entre medio no es espacio vectorial. Ya, y cuando pienso en los planos, ¿qué planos contienen a uno y a dos? Hay uno solo. Acuérdense que son planos que pasan por el origen, ¿eh? Esa es una restricción que a uno se le olvida. Entonces, planos que contiene A, hay uno solo. Y es justo W, nadie más. Y ahí ya paramos entonces, porque cualquier espacio que contenga A tiene que contener W, y ya encontré uno que es justo W. Así que no puedo seguir bajando. Y de hecho, si sigo bajando, van a ser rectas, y ninguna recta contiene a 1 y a U2 que pase por el origen. Entonces, esta es la otra manera de verlo, es ir bajando hasta que uno llega al más pequeño que lo contiene. Profe, y entonces como el A corchete o el W es como todas las combinaciones que podrían tener los vectores. Claro, esa es la mejor manera, es la manera más intuitiva de verlo. Claro. Pero a veces es interesante saber esto, que si uno conoce bien los subespacios del espacio en cuestión, entonces puede intuir cuál es el espacio que contiene, más chico que contiene a los vectores que me dieron. Entonces tiene esa ventaja. Ya, perfecto. Entonces, veamos un concepto nuevo, que es este concepto de independencia lineal, que tiene que ver mucho con el concepto que acabamos de ver. Es como un buen complemento para el concepto de generar. Y trata de capturar lo siguiente. Yo voy a tener un conjunto de vectores que generan algo, y la pregunta que quiero responder es, ¿cuántos de los que me dieron me están sobrando? ¿Cuántos de los que me dieron realmente los puedo borrar de la lista y generar lo mismo? O sea, buscar como lo más pequeño que genera lo mismo. Y después de dar vueltas a eso, uno se da cuenta que el concepto es la independencia lineal, que tiene no es tan fácil, tiene algunas cositas que hay que entender bien. Entonces, la independencia lineal depende de este concepto. Me pasaron n vectores y quiero saber si la única manera de combinar el cero, o sea, la única manera de escribir cero como combinación de ellos es que todos los coeficientes sean cero. Y aquí hay una confusión siempre, porque esto es una implica, ¿no? Y en una implica, esto es P implica Q, y uno normalmente entiende al revés. Q implica P en esta propiedad. O sea, yo llevo haciendo álgebra lineal 20 años y yo sé cómo se suele malinterpretar esta implicancia, ¿sí? Entonces voy a escribir eso. Voy a agregar otra página. Entonces, muy distinto es decir, esta implicancia, lambda 1, B1 más
lambda n Bn igual 0 implica necesariamente todos son 0. Esa es una propiedad. Y la propiedad mirada al revés sería lambda 1 igual lambda 2 igual lambda n igual 0. Entonces la combinación es 0. ¿Ya? O sea, esto es P implica Q. Lo estoy mirando así. Y esto es Q implica P. Esta es siempre cierta. No es que Q implica P sea siempre cierta, pero en este contexto es siempre cierta. Si tomo todos los coeficientes en 0, entonces cuando multiplique lambda 1 por B1 va a ser 0, le sumo 0, etc. La suma va a dar 0. Eso no depende de nada, no depende de nada de los vectores B1 hasta Bn. Podrían ser cualquier cosa los vectores y esa suma siempre daría 0. Así que esta propiedad es siempre cierta. ¿Ya? No me da información sobre los vectores esto. En cambio, esta propiedad acá no siempre es cierta. Esa me da una información extra sobre los vectores. ¿Por qué? Pensemos en R2, así que ahora nos concentramos en R2 y tenemos tres vectores. S, este y S. Hagámoslo un poquito más corto. S. En R2. ¿Son LI o no? Bueno, ¿hay alguna manera de combinar estos tres vectores para llegar al 0 de manera que los coeficientes no sean todos 0? Que sería como la negación de la propiedad que estoy tratando de probar. Bueno, más o menos hay que hacer algo así. S lo extiendo. Entonces, trato de proyectar este para allá, este para acá. Entonces, este es U sub 1, este es U sub 2 y este es U sub 3. Entonces, voy a tener que U sub 3 es un cierto número por U sub 1. Lambda probablemente en este dibujo es negativo. Un cierto número por U sub 2. Y eso me da U sub 3. ¿Ya? O sea, lo que tengo es esto. Lambda U1 más beta U2 menos U3. Paso restando. Igual 0. Y la pregunta, ¿estos coeficientes son todos ceros? No, porque aquí hay uno que es distinto de 0. Coeficiente distinto de 0, entonces no son LI. Me basta una combinación igual a 0 y me basta un coeficiente distinto de 0 para que esta propiedad ya no sea cierta. O sea, hay una manera de combinar los vectores de manera que alguno de estos coeficientes es distinto de 0. Esa es la sutileza que tiene la independencia lineal, que me basta una combinación igual a 0 con algún coeficiente distinto de 0 para que ya no se tenga que son independientes. Así que la independencia es bastante fuerte. Al menos en el plano significa que si tengo tres vectores, porque este dibujo es bastante genérico, este que está acá, si tengo tres vectores, esos son LD. No son linealmente independientes, son linealmente dependientes. Que es la negación de la propiedad que tengo allá arriba. Si no son LI, se dicen que son linealmente dependientes. Y lo voy a escribir como LD. Es decir, hay números, y lo importante es no todos ceros, de manera que la combinación me da 0. Tengo que enchufar este computador así. Denme un segundo. Ya, dudas sobre la independencia o dependencia lineal. Yo creo, generalmente cuando uno ve esto por primera vez tiene varias dudas, pero
espero haber sido más claro sobre qué es lo que hay que probar. Y voy a tratar de reforzar eso con un ejemplo. Entonces, veamos si este conjunto de vectores que me están dando en R3 son o no son linealmente dependientes, o son o no son linealmente independientes. Entonces los vectores son el 1, 1, 1, 1, 2, 1 y 2, 3, 2. ¿Cómo enfrento este problema? Bueno, tomo una combinación de ellos igual a 0. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3 tienen interpretación de variables ahora. Son las variables de un cierto sistema. Al final va a dar un sistema esto. Y combino los vectores que me dieron igual a 0 y trato de ver qué soluciones tiene este sistema en lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Bueno, este es un sistema homogéneo. La matriz de coeficientes está acá. Y fíjense que no es casualidad que las columnas de esta matriz A son los vectores que me pasaron, en el orden que me los pasaron además. Entonces la primera columna es el 1, 1, 1, este. Voy a cambiar de color mejor. Entonces, este vector es exactamente ese vector. El segundo es el segundo, y es por cómo formé el sistema, nada más. Esto no tiene ningún misterio. Entonces, los combiné igual a 0, y cuando entonces veo cuáles son los coeficientes de lambda 1, obvio que los coeficientes de lambda 1 son el primer vector. Y eso es lo que participa en la matriz del sistema. Ya, escalono este sistema, y espero que el escalonamiento lo haya hecho bien. Llego a este sistema escalonado. Ahora, una cosa que normalmente uno no hace. Cuando hay un sistema homogéneo, uno normalmente no incluye la columna de ceros, pero en este caso lo hice para que se den cuenta que el sistema es homogéneo, que estoy poniendo el 0 al lado derecho, pero cuando uno escalona con el 0 en el lado derecho, el 0 nunca cambia, porque las operaciones no me hacen cambiar ese 0. Así que no es extraño que llego a 0, 0, 0 al lado derecho al final. Y esta matriz está escalonada. Entonces la pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene este sistema finalmente? ¿Ya? Es un sistema homogéneo, así que siempre hay solución. ¿Cuál? Todos los lambda en cero. Esa es la implicancia en la otra dirección que les mencioné. Si pongo los 3 lambda en cero, la suma va a dar 0. Pero eso no es lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es, ¿esa es la única solución? ¿Hay otras? En el fondo, ¿cuántas hay? Bueno, tengo un sistema escalonado y tengo una variable libre, ¿no es cierto? Porque tengo esencialmente 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Y el sistema es compatible. Así que la solución es dejar una libre y despejar 2. Y eso es lo que voy a hacer. Dejo lambda 3 libre y despejo las otras 2. Entonces, recuerden que las columnas representan las variables de mi sistema, así que en esta dejo lambda 3 libre, despejo lambda 2 y después voy arriba y despejo lambda 1. ¿Ya? O sea que la solución del sistema que yo planteé al principio, este que está acá, que me determina si los vectores son LI o no, es esta. Tengo una variable libre, lambda 3, y la otra se despejan. O sea, hay infinitas soluciones. En particular, si hay infinitas soluciones, tiene que haber una distinta de todos los lambdas en cero. Porque esa es una, y tengo infinitas a mi haber. Por ejemplo, y la solución que me interesa es que, como lambda 3 es libre, la dejo en menos 1. Y se van a dar cuenta por qué me interesa dejar lambda 3 en menos 1. Despejo los otros dos. Olvidémonos si el despeje está bien o no hecho esta vez. Digamos que da 1 y 1. Entonces, ¿qué significa eso? Este 1, el lambda 1, es el coeficiente del primer vector. Este era uso 1. Este otro 1 era el coeficiente del segundo vector. Creo que eran B, más que us. ¿Ya? Entonces este era B1, este era B2,
y este era B3. ¿Ya? Y eso me está dando 0. Y lo importante acá es este -1 que está acá. Está tan rayado que ya no se puede ver mucho. ¿Ya? Voy a borrar porque abajo ya lo tengo escrito nuevo. Entonces lo importante es este -1 que es la variable libre. Como es libre la dejé en el valor que yo quería, -1. Despejé las otras dos. Y este -1 lo que me permite es pasar este vector al lado derecho. Pasar el vector B3 al lado derecho. Entonces tengo que B3 es una combinación de B1 y B2. ¿Ya? O sea, B3 es dependiente de los otros dos. Esa es la noción de independencia y dependencia. Así que los vectores B1, B2 y B3 no son independientes porque hay uno que puedo despejar en función de los otros dos. Y cada vez que tenga una variable libre voy a poder hacer esto. Es dejar la variable libre en -1, despejar los valores de las otras y entonces ese vector lo puedo despejar. Así que este es Profe, el ¿qué método. simbolizaba la matriz de arriba, la que está al lado de infinitas soluciones? Como expresada así. Eso, ¿Sí? esa es la manera de escribir las soluciones, o sea, las variables, en función de las libres. Ah, perfecto. ¿Ah? Porque aquí, mira, en tu sistema, digamos que el sistema está bueno, dejo lambda 3 libre, ¿no es cierto? Libre. Despejo lambda 2. ¿Cuánto es lambda 2? Bueno, la ecuación me dice lambda 2 más lambda 3 igual 0. Esta más esta igual 0. O sea, lambda 2 es menos lambda 3. Y si haces hacia arriba, lambda 1 es menos lambda 3. Hay que trabajar un poquito más. ¿Sí? Ya, o sea, todo lo escribo en términos de lambda 3. Conozco lambda 3, conozco entonces lambda 2 y conozco lambda 1. Y entonces lo que puedo hacer es escribir de esta manera como vector, lambda 1, lambda 2, lambda 3, es lambda 3 por algo. Y justo el algo es 1, menos 1 y menos 1. Es una manera distinta de escribir esto mismo que está acá. Ya. Profe, Sí, fuerte. entonces una variable libre implica que son linealmente dependientes. Ujú. Porque si hay una variable libre, le puedes dar el valor que quieras. Por ejemplo, a mí me gusta el -1 por dos razones. Una razón es que es distinto de 0. Entonces ya no pueden ser independientes. Fíjate, si uno va a la definición dice que cada vez que tengo una combinación de ellos igual a 0, si por casualidad el último lambda n se puede encontrar una solución donde lambda n es -1, entonces no se tiene esta implicancia. Acuérdense que la independencia lineal es que necesariamente todos tienen que ser 0. Si encuentro uno que no es 0, se acabó. Si encuentro una solución donde hay uno que no es 0, se acabó. Entonces, cada vez que tengo una variable libre, quiere decir que ese lambda lo puedo poner en -1 si quiero, por ejemplo, o en 10, lo que quieran, siempre que sea distinto de 0. Y entonces eso me dice que hay soluciones donde al menos uno de estos lambdas no es 0. Y por lo tanto no pueden ser independientes. Pero además, si puedo hacer uno de los lambda en -1, como en el ejemplo, vuelvo al ejemplo, si además puedo hacer uno de los lambda en -1, el lambda 3 como es libre lo tomo en -1, finalmente el vector B3 lo puedo despejar. Porque el coeficiente de B3 es lambda 3, aparece un -1 acá arriba, ¿se dan cuenta? Como el lado derecho es 0, porque siempre estoy tratando de resolver el sistema homogéneo, el vector B3 lo puedo pasar al lado derecho. O sea, lo puedo escribir como combinación de los otros. Y eso me va a pasar siempre que tenga una variable libre. Cada variable libre me da un vector que puedo despejar. O sea que lo puedo borrar de la lista porque se escribe en función de los otros. Profe, ¿y qué pasaría si en este caso dejamos una solamente distinta de 0 y las otras iguales a 0? Ahí igual es linealmente dependiente, ¿o no? Lo que pasa es que fíjate que depende del ejemplo, pero por ejemplo, aquí no puedes dejar lambda 1 y lambda 2 en 0 y darle a lambda 3 cualquier valor, porque eso no es solución. Claro, acá no.
Pero en un caso, o sea, si hay una que es distinta de cero, ya deja de ser independiente. Claro, se acaba, se acaba. O sea, si hay una variable libre, se acabó. Acuérdate que la gracia de la variable libre es que le puedes dar el valor que quieras. Entonces, si ya le puedes dar un valor distinto de cero, ya no pueden ser independientes. Pero vamos a ver que es mucho más, que podemos decir mucho más. ¿Ah? Esto es la primera parte solamente. Veamos un ejemplo, o sea, como resumen. Entonces, como resumen, si me pasan una lista de vectores, ya sean matrices, polinomios, lo que sea, yo finalmente voy a construir un sistema. Y como quiero independencia, estudiar independencia, el sistema va a ser homogéneo. O sea, hay una matriz multiplicada por los coeficientes lambda igual a 0. ¿Cómo se construye esa matriz? De a poco. Ya la vamos a ver. Pero intuitivamente vamos a tener eso. Si me pasan una lista de vectores, escribo la combinación de ellos, lambda 1 por el primero, etcétera, etcétera, igual 0, y eso me lo paso a un sistema. Y los sistemas ya lo hemos estudiado un poco. Si ese sistema tiene solución única, todos los lambda igual 0, se dice que son independientes. Si ese sistema tiene una variable libre, entonces hay infinitas soluciones, en particular hay una donde no todos son 0, entonces son linealmente dependientes. Pero además, cada variable libre yo la puedo hacer este juego que hicimos en el ejemplo, ponerla en -1 y despejar el vector pasándolo al lado derecho. O sea, las variables libres y los vectores asociados se pueden escribir como combinación de todo el resto. Y es por eso la independencia o dependencia lineal, de ahí viene el nombre. El hecho que B3, en este ejemplo, el hecho que B3 es combinación de B1 y B2, entonces B3 es dependiente linealmente de B1 y B2. ¿Ya? O sea, lo puedo escribir como combinación de B1 y B2. Y eso es porque B3 tiene asociado una variable libre del sistema. Entonces, sistema homogéneo, ¿cuántas soluciones? ¿Cuáles son las variables libres? Porque las variables libres me dicen esos vectores los puedo botar. No aportan nada nuevo. En sentido de combinaciones lineales, por supuesto, de eso estamos hablando. Ya. Aquí preparé otro ejemplo que ya no son vectores, sino que son matrices. Profe, Sí, fuerte. en la diapositiva anterior, ¿qué dice después del lineal cerrado? ¿Dónde dice lineal cerrado? Arriba. ¿O No, qué lineal. dice? Asociado, perdón. Mi letra está asociado, ¿no? Es que escribir en estos lápices en tabletas son... Suelo tener buena letra, pero aquí es imposible tener buena letra. Asociado. Entonces, la conclusión es que para estudiar la independencia o dependencia lineal hay un sistema lineal asociado. Entonces, eso significa que construye un sistema, ¿sí? Con estos lambdas. Y hay que resolverlo, ¿no? ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Y hay que estudiar, ¿hay solución única o no hay solución única? Si hay solución única, son LI. Si no, son LD. Pero vamos a ver que hay un poquito más de información que me gustaría sacar. Y entonces, Profe, sí, dale. ¿qué significa que sean linealmente independientes? Ujú. Geométricamente es esto, mira. Vamos a hacer el dibujo en R2. En R2, si yo tengo este vector, ¿cuáles son los vectores dependientes de este? Bueno, son todas las combinaciones de este vector U. Entonces, los vectores dependientes son los que están en esta recta. Entonces, todo vector en esa recta, todo vector en L, digamos que esta es la recta L, es dependiente de U. ¿Sí? Lo puedo escribir como una combinación de U, con coeficientes positivos o negativos, o incluso cero. Entonces, ¿cuáles son los vectores independientes de U? Todos los que no están en esa recta. O sea, por ejemplo, este. Entonces, U y B son linealmente independientes.
Porque uno no es amplificación del otro. Fíjate que si yo tuviera que lambda U más B más beta B igual 0, ¿qué pasa si beta es distinto de 0? Si pienso, a ver, ¿puede ser que beta sea distinto de 0? Si es distinto de 0, divido por beta y despejo B. O sea, B sería, paso esto para el lado derecho, divido, menos lambda partido por beta U. Pero eso no puede ser. B es proporcional a U. Esto no puede ser, al menos en el dibujo, ¿eh? B no está en la recta que genera U. Así que beta no puede ser 0. Y de igual manera el lambda tampoco, perdón, el lambda no puede ser no 0. O sea, si beta fuera distinto de 0, divido, despejo, llego a una contradicción. Si lambda es distinto de 0, despejo, divido y llego a una contradicción. Así que la única manera que en el dibujo al menos, estos dos vectores que no están en una misma recta en R2 son independientes siempre. ¿Mm? Ese es el concepto básico de independencia o dependencia lineal. Si trato de agregar un tercero, W, ¿este será dependiente de los otros dos? ¿Sí? Claro. Y más o menos geométricamente se ve lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Voy a achicar un poquito el W para que se vea mejor. Por acá. Entonces, ¿cómo muestro geométricamente que este vector W es combinación de U y B? Bueno, ya hice más o menos este dibujo, entonces uno hace algo así como esto. Tengo que proyectar este B sobre la recta paralelo a U. Incluso lo voy a checar un poquito más para que me entre en el dibujo. Entonces, trazo una recta paralela a esta, por acá. Esto me da un punto ahí. Y ahora una recta paralela a U, a esta, por acá. Ahí. Y entonces combinación de estos dos. Este es un gamma por D. Gamma es negativo en este dibujo. Y este de acá es un rho por U, para no usar siempre las mismas letras. Entonces la combinación de este más este me da este vector. Y entonces, de momento que tengo que una combinación de U y B me da W, entonces ya tengo que son dependientes, porque W menos rho por U, o si quieren escribirlo así, rho por U más gamma por B menos W es 0. Ya tengo una combinación de U, B y W que es 0. Y no todos los coeficientes son 0 porque el de W es menos 1. Por eso me interesa las variables libres que tomen menos 1 porque los vectores los puedo despejar. ¿Mm? Entonces, al menos en R2 es ese concepto. Y todavía en R3 uno sería capaz de dibujar esto. Pero el concepto entonces es una generalización de eso. Cuando un conjunto de vectores no puedo expresar uno en función de los otros. Y eso uno se da cuenta que tiene que ver con de cuántas maneras puedo escribir el 0. Si puedo escribir el 0 de una sola manera, que es todos los coeficientes en 0, entonces no puedo despejar uno en función de los otros. Aquí puedo despejar el W, porque el coeficiente W no es 0. Entonces tiene que ver con eso. Si todos los coeficientes son 0, no puedo despejar uno. Y si hay alguno que no es 0, ese lo puedo despejar, entonces tiene que ser dependiente de los otros. De ahí viene la definición de dependencia o independencia lineal. Ya. Hagan preguntas porque esta cosa hay que ir madurándolo de a poco, no es tan fácil. Veamos qué pasa si el problema se plantea en matrices. Porque cuando veo vectores es más o menos intuitivo, pero cuando veo matrices, ¿qué es lo que pasa? Entonces la pregunta es la misma. Saber si estas matrices son independientes, o sea, saber si hay una que se puede despejar en función de las otras o no. Entonces uno plantea el sistema. Esta es la parte de escribir el sistema. Es tomar los vectores, que en este caso son matrices, escribir una combinación de ellos igual a 0,
Entonces, tal como acá, lambda 1 por la primera, más lambda 2, etcétera, igual 0. Y aquí el 0, cuidado, es el 0 de las matrices 2 por 2. Ese es el 0 de este espacio vectorial. Y entonces, este sistema, bueno, este sistema es bastante fácil. Porque ¿cuál es la primera ecuación? Digo, primera ecuación es mirando el coeficiente 1. Eso me da una ecuación en lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. ¿Ya? Así que ahí me estoy dando cuenta que escribir esto igual a 0, al final me lleva a un sistema. La ecuación es esta, ¿no es cierto? Lambda 1 por el primero, más lambda 2 por el segundo, más lambda 3 por el tercero, más lambda 4 por el cuarto, igual 0. Y eso me da una ecuación, como siempre, ecuación lineal en lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. De hecho, tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas en este problema. Hay 4 ecuaciones, porque las matrices 2 por 2 tienen 4 coeficientes. Eso es. Y 4 incógnitas porque me pasaron 4 matrices. Ya. ¿Cuál es la solución? Bueno, más o menos rápido uno se da cuenta que lambda 1 es 0. Y usa la segunda ecuación, lambda 2 es 0, lambda 3 es 0, lambda 4 es 0. O sea, la única solución es todos en 0. O sea, este conjunto de 4 matrices es linealmente independiente. Es la matriz de 2 por 2. De hecho, tiene un nombre este conjunto de 4 matrices. Se llama la base canónica de ese espacio. Vamos a entender qué significa eso de base canónica. Más o menos intuitivo, ¿no? Todavía no tengamos miedo a equivocarnos. ¿Es posible este conjunto de 4 matrices, en la matriz de 2 por 2, agregar una quinta matriz y que todavía sean independientes? Piénsenlo eso por un segundo. ¿Se podría agregar una quinta matriz? ¿Una de puros ceros? ¿O no? La de puro cero es peor, porque la de puro cero, mira, si yo tengo un vector de ceros, o sea, aquí tengo una matriz más, imagínate que tienes un montón de matrices, y una de ellas es la matriz 0. ¿Cómo combino eso para que me dé 0 sin que todos los coeficientes sean 0? Entonces pongo aquí, voy a poner los coeficientes en otro color. Bueno, a este le pongo un 0. A la segunda le pongo un 0. A esta le pongo un 0 y a esta le pongo un 1. O sea, si algo contiene la matriz de ceros, o en general el 0 del espacio en cuestión, no pueden ser independientes. Entonces, si la lista de vectores contiene el 0, entonces son LD de inmediato. Porque siempre puedo hacer esta idea, que multiplicar todos los otros por 0 y ese vector por 1, y me queda que es LD. Ya, a la lista esta de cuatro matrices en la matriz de 2 por 2 no se puede agregar ninguna, porque cualquier otra matriz, y eso es lo que vamos a estudiar probablemente en la próxima clase, si yo quiero una matriz ABCD, cualquier matriz se escribe así. 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0, más D por 0, 0, 0, 1. O sea, cualquier matriz es combinación de estas 4. Y es cosa ahora pasarla para el lado derecho. Entonces van a tener el 0, se escribe como combinación de estas 5. Bueno, y salvo que la matriz esta no sea 0, si esa matriz es 0 no hay nada que hacer, todos los coeficientes son 0. Pero si la matriz no es 0, por ejemplo, el A no es 0, entonces este coeficiente no va a ser 0, y por lo tanto van a tener una combinación igualada a 0 de las 5, donde hay un coeficiente que no es 0, por ejemplo, el A. Y por lo tanto son dependientes. O sea, si yo trato de agregar a estas 4 matrices cualquier otra, entonces pasan a ser dependientes. Y es porque cualquier otra se escribe como combinación de estas 4. O sea, con 4 matrices en la matriz de 2 por 2 cubro todo las matrices de 2 por 2. Y tampoco es tan difícil ver que
con 3 matrices no puedo hacer eso. O sea, si me pasan 3 matrices, siempre hay una cuarta que es independiente. Es como el fenómeno que tenemos en R3. En R3, si a mí me pasan 2 vectores que sean independientes, siempre hay un tercero que es independiente. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, una manera es con lo que se llama el producto cruz, pero geométricamente es algo así. Toman el plano generado por ellos dos y toman un vector perpendicular al plano. Siempre hay uno perpendicular a ellos dos. Entonces, este es LI de S y de S. El vector este perpendicular no puede ser combinación de los dos del plano. Porque combinando estos dos vectores de acá, no me puedo salir del plano. Estoy obligado a mantenerme en el plano. Y este otro vive fuera del plano, así que no puede ser dependiente de los otros dos. Así que estos 3 vectores son independientes. Eso mismo que pasa en R3 pasa en las matrices de 2×2. Un poquito más difícil la pregunta, sí. ¿Puedo construir un conjunto de 3 matrices que generen todas las matrices de 2×2? Bueno, ese problema no es tan difícil, pero se van a demorar un rato en probar que no se puede. Como no se puede escribir todo vector de R3 usando solo 2 vectores. Porque con solo 2 vectores genero solo un plano. Dudas. Tiene que haber muchas dudas. Sin miedo, hagan preguntas. Profe, yo no entendí eso de 3 matrices, con 3 matrices 2×2 generar todas las matrices 2×2. Claro, la pregunta es esta, mira. Voy a agregar otra página. La pregunta ¿es posible tener 3 matrices? No le voy a poner números. 1, 2, 3. Solo 3. ¿eh? De manera que, pongámosle nombres, sí. E1, E2, E3. De manera que toda otra matriz, toda A matriz de 2×2, se puede escribir como un número por la primera, más un número por la segunda, más un número por la tercera. ¿Tengo suficientes ecuaciones en el fondo? ¿O tengo suficientes incógnitas para poder escribir toda matriz como combinación de esas 3? Intuitivamente parece que no me da, porque una matriz de 2×2 tiene 4 elementos, ¿no es cierto? Así que si lo pienso como sistema, esto es un sistema de 3 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces, si tengo solo 3 incógnitas para 4 ecuaciones, intuitivamente hay sistemas de estos, o sea, puedo cocinar la matriz A de manera de que el sistema no tenga solución, que no se pueda. Y eso es lo que tienes que pensar un poco. ¿Cómo se demuestra que si te paso 3 matrices cualquiera, pero están fijas, una vez que te las pasé no puedes agregar ninguna más, siempre puedo construir una matriz A que no se puede escribir como función de ella? Ese es un problema que vamos a abordar. Probablemente no en esta clase, sino en la siguiente. Pero es un problema, si resuelve ese problema, está súper bien. O sea, es un problema bastante duro a esta altura con las herramientas que tenemos. Pero es más o menos intuitivo, ¿no es cierto? Que si tengo que, para poder escribir una matriz de 2×2 como combinación de otras, esto es un sistema de 4 ecuaciones, porque las 4 ecuaciones vienen dadas de que la matriz A tiene 4 entradas. Este es A. Así que eso me da 4 ecuaciones. Y lo quiero resolver con 3 incógnitas solo. Intuitivamente no me da. Alguna matriz no va a poder ser escrita.
Eso en R3 es más fácil porque hay una geometría que es más intuitiva. Si me dan dos vectores en R3 ahora, ese es el análogo, siempre hay un tercero que no se puede escribir como combinación de ellos. Y si han aprendido algo de producto cruz, es simplemente tomar estos dos vectores y hacer el producto cruz de ellos dos y me da un vector ortogonal a los dos. Recuerden que el producto cruz, probablemente lo hayan visto en física, representa, no sé, torque y cosas de ese estilo. También aparecen ciertas ecuaciones de la electricidad, cuando hay campos magnéticos, etc. Pero aquí no hace falta ni siquiera producto cruz, es simplemente una idea intuitiva. Si tengo dos vectores que me generan un plano, siempre hay un tercero que se les escapa. Así que siempre hay un tercero que no lo puedo escribir. Ahora, en matrices esa intuición es más complicada. Y es más complicada porque el espacio de las matrices 2x2 no es como R3, es como R4. Y ya imaginarse R4 es más complicado. Ya. Entonces, recapitulando los dos ejemplos que hemos visto, que contienen todo lo que necesitamos, si me pasan tres vectores como estos, y quiero saber si son LI o LD, bueno, planteo el sistema, resuelvo completo el sistema, así que tienen que estar, sistemas de ecuaciones los van a perseguir durante todo el semestre. Resuelvo el sistema, escalono, dejo variables libres, despejo, me topé con una variable libre y se acabó. No pueden ser LI, tienen que ser LD, porque hay una solución donde esa variable libre la puedo poner, por ejemplo, en -1. ¿Por qué en -1 me interesa? Porque si lo pongo en -1, el vector asociado, que es de 3 en este caso, lo puedo despejar. Así que me queda muchísimo más claro. Ese vector lo puedo escribir como combinación de los otros. Así que ese vector es dependiente de los otros. Esa es la noción de independencia lineal. Después vimos un ejemplo con matrices. Me pasan 4 matrices en este caso. ¿Son LI o no? Bueno, se plantea el sistema. La combinación de ellas es igual al 0. El 0 es el 0 del espacio, que es el de la matriz 2x2 en este caso. Si fueran los polinomios serían polinomios. Pero eso siempre me va a llevar a un sistema. Y en este caso el sistema es bastante fácil. Es un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Las 4 ecuaciones vienen del hecho que una matriz de 2x2 tiene 4 entradas. Así que esta igualdad que está acá es una igualdad entre 4 cosas, si quieren. Así que ahí están las 4 ecuaciones. Y las 4 incógnitas viene dada porque me dieron 4 matrices. El sistema, si lo escriben completo, van a darse cuenta que la matriz del sistema, ahora mirado como sistema 4x4, es la identidad. Y entonces el despeje es trivial, es lambda 1 es 0, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 son 0. Y eso significa que las matrices que me pasaron, estas de acá, son independientes. No puedo escribir una en función de las otras. Ya. Veamos un ejemplo un poquito más completo que contiene a los dos de alguna manera. Preguntas antes de ver este otro ejemplo. Miren, si uno estuviera en Rn y piensen que n es 3, ¿ya? R3. Si en R3, n vale 3 entonces, es lo que estoy diciendo. Si en R3 me pasan 4 o más vectores, o sea, si en Rn me pasan m vectores y m es mayor que n, tienen que ser LD. Y el argumento es más o menos el siguiente. Si uno escribe este sistema, entonces uno escribe una combinación de ellos igual a 0, ¿cuántas incógnitas tiene eso? Bueno, las incógnitas son los lambda 1 hasta lambda m. Esas son las incógnitas de este sistema. Y como tengo vectores en Rn, este 0 del lado derecho tiene n componentes. O sea que este sistema tiene n ecuaciones. El n viene dado porque estoy en Rn. O sea, si estuviera en R3, tendría 3 ecuaciones. Si estuviera en R2, tendría 2.
Si estuviera en R50, tendría 50 ecuaciones. Y tengo M incógnitas. Y es un sistema homogéneo. Y tengo más incógnitas que ecuaciones. Bueno, cuando uno escalona un sistema donde tiene más incógnitas que ecuaciones, es un sistema donde la matriz es alargada, ¿no es cierto? Hacer un dibujo. Tal vez con el dibujo se entiende mejor. El sistema tiene esta pinta. Esto es M. Y esto es N, así que estoy exagerando, tengo muchas más incógnitas. Basta que tenga una más, ¿no? Y el sistema homogéneo, así que cuando escalone, bueno, lo mejor que me puede pasar es que no tenga ninguna fila de ceros. Pero como tengo más incógnitas, algunos de estos escalones tiene que dejar una variable libre. Porque cada vez que bajo una, me muevo una para la derecha. Entonces, si bajo N, no me puedo mover muchas hacia la derecha, tengo que tener algún escalón largo. Entonces, hay variables libres. Y si hay variables libres, alguna la puedo poner en algo que no sea cero, o sea, mirando de dónde partí. Alguno de estos lo puedo tomar distinto de cero. Está mejor escrito abajo. Como m es mayor que n, al menos hay m menos n variables libres. Porque bajo n y me muevo a la derecha a lo más m menos n, ¿no es cierto? Entonces lo que me falta, los escalones tienen que ser por lo menos m menos n, perdón. Entonces cada uno de esos escalones me aporta variables libres y el número de variables libres del sistema es al menos m menos n. Podría ser más, porque yo me puse en el mejor de los casos. El mejor de los casos es que no tengo filas de ceros. Pero si tengo alguna fila de ceros, tengo más variables libres todavía, porque imagínense que tengo filas de cero. Entonces ya no bajo n. Entonces bajo n menos 1 o n menos 2. ¿Sí? Entonces, más largos los escalones todavía. O sea, más variables libres todavía. ¿Ya? Pero hay al menos una variable libre, eso es lo que me interesa por ahora. Y si tengo una variable libre, la solución toda en cero no es la única. Porque si tengo una variable libre, hay infinitas soluciones. Y hay alguna solución donde cualquiera de esas variables libres la dejo distinto de cero. Así que en Rn ya tenemos probado que si me pasan un conjunto con más de n vectores, tienen que ser dependientes. Tiene que haber una combinación de ellos despejando otro. Profe, ¿qué sale abajo en el cuadrado que no entendí? ¿Esto de aquí abajo? Sí, eso. Déjame ver Es si la esto única solución. Sí. No me deja crecer esto. Se pone torpe este lápiz. A ver, voy a escribirlo de nuevo. Entonces esto lo voy a borrar. Entonces, como hay variables libres, hay soluciones, donde algún lambda es distinto de cero. Es decir, la solución que siempre es gratis, lambda 1 igual lambda 2, igual lambda n, igual lambda m, igual 0, no es la única. Eso es lo que está escrito en el cuadrado. Muchas gracias, profe. Recuerden que el sistema homogéneo siempre tiene solución todos los coeficientes en cero. Eso es gratis. O sea, pero eso no es la pregunta que me están haciendo. No es saber si puedo poner todos los lambda en cero y es solución. Eso es gratis. La pregunta de verdad es, ¿esa es la única solución o no? ¿Hay variables libres o no? Esa es la pregunta de verdad. Y eso ya sabemos que nos cuesta porque tenemos que resolver un sistema. Ahora, bajo las condiciones de esta proposición, es fácil porque tengo más variables que ecuaciones. Y si tengo más variables que ecuaciones en un sistema homogéneo, tiene que haber alguna variable libre. Cuando despeje alguna va a quedar libre. No me da el número de ecuaciones para resolver de manera única.
Este es el ejemplo clave. Este es el ejemplo clave y este hay que seguirlo con detalle. Dos preguntas en este ejemplo clave. Una, lo que veníamos haciendo, ¿son LI o no son LI? Y la segunda pregunta clave es, si no son LI, si son LD, o sea, si hay alguno que se puede despejar en función de los otros, esa es la pregunta, deme un subconjunto de A, que puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, que sea lo más grande posible y que sean LI. Entonces, si no lo son, encontrar un subconjunto C contenido en A, de tamaño máximo que lo sea, es decir, que sea LI. A lo mejor contiene un solo vector, pero hay que probar que es el más grande que es LI. La respuesta en corto para este ejemplo, y es solo este ejemplo, es que son LD, o sea, hay uno que se puede despejar, y les digo al tiro, el último, el U4, es la suma de los otros tres, a menos que haya cometido un error. Entonces, el 5 que está ahí arriba es la suma de las primeras coordenadas, este 5, es 1 más 0 más 4 da 5. 1 más 1 más 6 da 8. 2 más 3 más... me equivoqué. No, perdón. 2 más 3 más 3 da 8 de nuevo. Voy a borrar porque si no esto no se lee nada. Entonces, este vector de acá es la suma de los anteriores. Sumen componente a componente y se van a dar cuenta. Así que ese vector es LD. Así que este conjunto es LD, no es LI. Hay uno que se puede despejar. Pero me interesa que nos concentremos también en la segunda parte, que es más difícil. Entonces la idea es, bueno, de nuevo plantear el sistema. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 por cada uno de ellos. Igual a 0 y resuelvo. Ya. Entonces este es un sistema homogéneo. En un sistema homogéneo no se escribe el lado derecho. Así que de aquí en adelante ya no voy a escribir este 0 del lado derecho, porque ese 0 nunca cambia. Así que olvídense de ese 0. En un sistema homogéneo no lo escriban nomás, porque gastar tiempo. Y fíjense que las columnas de este sistema ya van 2 o 3 veces que nos pasa lo mismo. Son los vectores que me pasaron. Así que fíjense en la primera columna. El 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Era justo este vector. Bueno, eso no es casualidad ni un milagro, sino que simplemente cuando escriben este sistema de aquí abajo, ¿cuáles son los coeficientes de lambda 1? Los coeficientes de lambda 1 son los coeficientes del vector Q sub 1, del primer vector que me pasaron. Y así que ese vector va a pasar directo a la matriz del sistema. ¿Ya? Y por lo tanto, no perdamos el tiempo. Si me pasan 4 vectores, los pongo como columnas, directo, al tiro. Así que esa es la primera etapa. El mecanismo, la parte mecánica es que me pasaron los vectores, los pongo como columna y se acabó. Y escalono. Y escalono porque estoy tratando de estudiar un sistema homogéneo. ¿Mm? Ya. Entonces, un detalle, los vectores aparecen como columnas. No hay para qué escribir el sistema y después darse cuenta que los vectores van a ir a parar como columnas. No pierdan el tiempo. Se escalona, ya. Yo hice el escalonamiento a mano y espero que esté bien. ¿Mm? Así que si quieren lo verifican después en la casa. Ya, entonces, el escalonamiento que me da, me dice que de inmediato que son linealmente dependientes, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones en el fondo, porque la última es 0. Es 0 igual a 0, no dice nada. Así que tengo 3 ecuaciones para despejar 4 incógnitas, tiene que haber una libre. Y voy a dejar lambda 4 libre. Y creamos que el despeje está bien hecho. Lambda 4 es libre, despejo lambda 3.
O sea, lo que está diciendo esto es que lambda 3 es menos lambda 4. Después con eso despejo lambda 2 y me sale que es menos lambda 4 de nuevo. Y con eso despejo lambda 1 y me sale que es menos 4 de nuevo. O sea, menos lambda 4, o sea, es menos 1. Entonces, todo se escribe en términos de un solo factor que es lambda 4. Hay una sola variable libre. Una variable libre. Eso indica que hay un vector que se puede despejar. Aquí un momento de atención. Como cuando resolvíamos sistemas, no hay una única manera de despejar, por supuesto. Entonces alguien podría haber dicho, no, yo voy a dejar lambda 3 libre y despejar lambda 4. También se podría haber hecho. Y entonces el vector que estaría sobrando es el tercero y no el cuarto. Ahora, yo prefiero siempre despejar, como les he dicho, los pivotes. Y eso dice que voy a, si yo enfrentara este problema, dejaría lambda 4 libre. No enfrentaría así. Pero yo entendería que alguien dijera, no, yo prefiero despejar prefiero dejar lambda 3 libre y despejar el otro. Perfecto, eso es tan correcto como lo que estoy haciendo yo. Así que no hay solución única a estos problemas. Ya, dejé lambda 4 libre y despejé las otras. Entonces, U sub 4 es dependiente de los otros tres. En efecto, ¿por qué? Porque puedo tomar lambda 4 en menos 1. Entonces, volvamos a la solución. Imagínense que ponen este número en menos 1 y despejan los otros. Bueno, si ese es menos 1, los otros son todos unos. Entonces, todos los otros parámetros, lambda 1, lambda 2, lambda 3 son 1. Y eso lo que quiere decir es que 1 por U sub 1 más 1 por U sub 2 más 1 por U sub 3 es y más menos 1 por U sub 4. Por eso es que tomé lambda 4 en menos 1. Eso es 0. O sea que U sub 4 se despeja como la suma de los otros tres que se los conté al principio. O sea, el hecho que el cuarto vector, volvemos atrás, este cuarto vector es combinación exacta de los otros tres, se refleja al final. Al final me doy cuenta que ese cuarto vector es la suma de los otros tres. Ya, la pregunta que sigue a continuación es, ya, el cuarto vector está sobrando, lo saco de la lista. La pregunta es, ¿los tres que me quedan son LI o no son LI? Y entonces en principio tendría que hacer todo de nuevo. O sea, plantear el sistema igual a 0, escalonarlo y resolver. Eso es lo que hice. Planteé el sistema, las columnas de nuevo son los vectores que me pasaron, que en este caso es 1, U2, U3. Lo escalono y ahora me enfrento a un sistema que tiene, partí con 4 ecuaciones, 3 incógnitas, y llego a un sistema donde esta ecuación sobra, y en el fondo tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, tiene solución única. O sea, en este caso no me queda ninguna variable libre. Y por lo tanto son LI. O sea, la única solución de este sistema de acá son todos los lambda en 0. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿tengo que hacer todo de nuevo? ¿O no? ¿O hay una manera de decir, no, ya con la solución que hice con los 4, ya me doy cuenta que esos 3 tienen que ser LI? Y lo voy a tratar de escribir acá. Entonces la solución única a la que llego es que todos los lambdas son 0, el lambda 1, lambda 2, lambda 3 son 0, son LI. Entonces piensa en lo que hicimos. Primero resolvimos un sistema de 4x4. Este es el sistema de 4x4. 4x4. Y este es el sistema de 4x3. O sea, en el primero tenía lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 incógnitas.
Tenía 4 ecuaciones, escalono, etc. En el segundo, reduje el tamaño en 1, tengo 3 incógnitas, 4 ecuaciones todavía porque son vectores de R4, escalono y resuelvo. Pero hay una cosa que darse cuenta. ¿Qué es lo que me tengo que dar cuenta acá? ¿Hay algo que se mantiene o no se mantiene? ¿Quién se da cuenta de... ¿Hay algo que tienen en común estos dos sistemas? Las columnas escalonadas. Claro, esa es la clave, mira. Perfecto. El segundo sistema es un subsistema del primero. El segundo sistema es mirar solo estas columnas. ¿Qué le pasa a estas columnas? Bueno, cuando uno escalona siempre afectando las filas. Así que si uno hace un zoom sobre estas 3 columnas, en realidad el resultado es hacer el mismo zoom sobre las últimas, sobre la matriz escalonada en las 3 columnas. Y no es casualidad que estas dos cosas sean iguales. No tiene nada de casualidad eso. Simplemente es que cuando uno tiene un sistema muy grande y solo se focaliza en un conjunto de columnas y escalona, como siempre escalona sobre las filas, nunca permuté columnas. ¿Sí? Siempre permuté filas. Así que las columnas no se movieron de su lugar. Al escalonar un subconjunto de columnas, tengo el subconjunto de la matriz escalonada. Eso es una gracia. Y eso quiere decir que aquí arriba yo ya sé cuál es el escalonamiento si parto con las 3 primeras. Así que no tengo que volver a hacerlo. Y si miro solo esas 3, o sea, olvidándose de la última, como acá abajo, hay despeje único. Así que hay solución única y por lo tanto, nada que hacer, son LI. Entonces, solo por este hecho la internet está inestable. Supongo que tienen algún problema para escuchar, porque debe estar inestable en la internet, ¿o no? Ahora está bien, profe. Ahora sí, Ahora está bien. pero se escuchó muy cortado todo. Ya. Voy a tratar de repetir lo que dije. Fíjense que teníamos un problema de tamaño 4 al principio y después lo redujimos a un problema de tamaño 3, ¿ya? Pero estos dos sistemas están acoplados de manera que el sistema más pequeño es un subsistema del más grande, de manera que como las filas no se intercambian nunca, la matriz escalonada del más pequeño es simplemente mirar las columnas de la matriz escalonada del más grande en esas posiciones. Así que no tienen que escalonar ese sistema. Es decir, ya está escalonado, ya lo conocen. Es simplemente mirar acá arriba. ¿Ya? Esa es una gracia que entonces no tengo que hacer todo de nuevo. Pero en realidad hay una manera más fácil de darse cuenta de eso. Si yo en el sistema más pequeño, ¿sí? En el sistema con lambda 1, lambda 2, lambda 3, más u sub 3 igual 0, agrego a mano, voy a agregar esto a mano, más 0 por u sub 4 igual 0, agregué el último vector, el vector que saqué lo agregué como 0 por algo. Déjenme borrar esto. Ya. Igual 0. Estaremos de acuerdo que ese sistema es el mismo que el que estoy tratando de estudiar. Es simplemente que puse 0 por u sub 4, es como hacerlo como desaparecer, ¿no es cierto? Me imagino que están de acuerdo. Estudiar Sí. este sistema en lambda 1, lambda 2, lambda 3, o agrandarlo poniéndole un 0 por u sub 4, no cambia nada. Es el mismo sistema. Pero eso quiere decir que este sistema es un caso particular del de arriba. Es un sistema donde yo puse lambda 4 en 0 y estudio. Y por tanto el escalonamiento tiene que ser el mismo. Esa es la intuición. Pero no necesito esa intuición, porque el hecho que ponga lambda 4 en 0 me quiere decir que la solución de ese sistema, lo que tengo que hacer es resolver el grande y finalmente hacer lambda 4 en 0. ¿Y por qué lambda 4? Porque es la variable libre. Por eso me interesa hacer esa variable libre en 0.
Porque si hago la variable libre en 0 en el sistema más grande, ¿cuál es la solución? ¿Cuánto valen los otros lambdas si pongo lambda 4 en 0? Valores establecidos, o sea, Sí, soluciones únicas. sí, pero ¿cuánto es? O sea, si 0. pongo lambda 4 en 0, todos son 0. Sí. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, y eso es lo que quiero que reflexionemos, la solución del segundo sistema es simplemente hacer las variables libres del primero en 0. Y la solución de eso es todos igual a 0. Entonces, fíjense, esto es lo que estoy tratando de convencerlos. En un sistema homogéneo, si hacemos todas las variables libres en 0, la solución son todas igual a 0. O sea, si el sistema homogéneo tiene 20.000 variables libres, si pongo todas en 0, todas las otras se caen, tienen que ser 0. Fíjense aquí, tengo un sistema de 4 por 6. A propósito, no dibujé las columnas iniciales, no me interesa. Pero al escalonar sí me interesa ver el escalonamiento. ¿Cuántas variables libres tiene este escalonamiento? Bueno, tiene 3 variables libres. Y como yo prefiero dejar esta libre y despejo lambda 4. Voy a la ecuación de arriba, tengo un escalón de tamaño 1, no puedo dejar nada libre, despejo lambda 3. Y en la siguiente tengo que dejar libre lambda 2 y despejar lambda 1. Así que las variables libres, como despejé yo, es la 6, la 5 y la 2. Y las variables que se despejan son la 1, la 3 y la 4. ¿Ya? Que son las asociadas a los pivotes. Pregunta, si pongo lambda 5, lambda 6 y lambda 2 en 0, ¿cuánto vale lambda 4? Bueno, despejen la de la última ecuación. Recuérdense que el lado derecho siempre es 0. A veces es bueno escribir el lado derecho para que uno se dé cuenta de dónde viene esto. Esto viene de un sistema del lado derecho 0. Entonces, si lambda 5 y lambda 6 son 0, al despejar lambda 4 me queda 0. Porque me queda, esta última ecuación, ¿cuánto es? 4 lambda 4 más 5 lambda 5 más 7 lambda 6 igual 0. Si esta y esta son 0, lambda 4 es 0. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con lambda 3. Si todas son 0, despejo lambda 3 es 0. Dejé lambda 2 libre en 0, así que lambda 1 es 0. O sea, si las variables libres las pongo todas en 0, las que despejo están forzadas a ser 0, no pueden tomar otro valor. Y eso quiere decir que cuando mire solo el sistema con lambda 1, lambda 3 y lambda 4, esa es la conclusión importante, si las variables libres son 0, las otras son 0, esta es la solución considerando solo los vectores 1, 3 y 4, entonces son LI. Porque el sistema considerando solo esos vectores va a ser el mismo donde voy a borrar las variables libres. Entonces borro estas columnas. Y ahí el despeje es único. O sea, porque tengo esta posibilidad de mirar el sistema más pequeño metido en el más grande. Y en la matriz escalonada el pequeño se refleja justo en las columnas iniciales. Borro las columnas de las variables libres, me queda un sistema de despeje único. Y entonces los vectores asociados son LI. O sea, de las columnas iniciales, la 1, la 3 y la 4 son LI. Entonces el 1, el 3 y el 4 son LI. Si agrego cualquiera otro, son LD. Porque si agrego, por ejemplo, el 6, bueno, miro la matriz con la columna 6 correspondiente, es cosa de borrar este y ese, y me da una matriz que tiene una variable libre, o sea, infinitas soluciones, son LD.
Entonces, mirando la matriz escalonada, yo sé de inmediato cuáles son los LD, qué vectores puedo despejar en función de los otros, y los vectores asociados a los pivotes, esos son LI. Y es el más grande LI posible. ¿Se puede volver a esa? Bueno, Esta. Entonces, si le agregas el vector 6, es como poner una columna, el escalonamiento es el mismo, lo puedo mirar en el escalonamiento más grande, así que hay que hacer un solo escalonamiento, el grande. Ese me da toda la información. Las variables libres son los vectores dependientes, las variables que despejo, o sea, la que tiene los pivotes, son los vectores independientes. Y eso es todo lo que necesitamos saber en esta parte del curso. profe, Esta es entonces la, había llegado a la conclusión de que la máxima era entonces cuando las variables libres se hacían igual a 0. claro, todas las variables libres en cero te dice cuáles son las otras que son independientes. Entonces, mirando la estructura de la matriz escalonada, déjame ver si puedo borrar todo esto que está tapando tanto. Tanto ya no puedo borrar ya. Entonces, si miro una matriz escalonada, y con eso terminamos y nos vamos. Si miro una matriz escalonada, va a tener este aspecto. Escalón largo, a lo mejor un escalón de 1, escalón largo. ¿No? Esa es la matriz escalonada. Entonces aquí, estos son los pivotes, digamos. Estas columnas me generan las LI y las otras son las LD. Y eso es lo que tienen que revisar por qué. O sea, el argumento es, mirando este sistema más grande, uno se da cuenta de inmediato qué vectores puedo despejar, y eso está asociado a las variables libres, porque la variable libre correspondiente la puedo poner en -1. Y si pongo todas las variables libres en 0, lo que me queda es como borrar todo esto, y me queda un sistema cuadrado con mismo número de incógnitas que ecuaciones, todos los pivotes distintos de 0, y entonces tiene solución única, todos en 0. Es decir, son LI. Ya, el martes que viene voy a partir de nuevo con un ejemplo como este, porque esta es la base, este es el algoritmo importante para toda esta parte del curso, así que hay que entenderlo bien. Entender bien por qué, cuando hago variables en 0, las otras, etcétera, etcétera. Y por qué me basta mirar el sistema grande, no tengo por qué rehacer todo cada vez. Preguntas. Profe, ¿se Yes. escucha? No tiene que ver con la materia, pero varios tenemos dudas como de qué son los WIMPs. WIMPs es un sistema computacional, me parece que inventado en Francia, que es para ejercitar. Entonces tienes WIMPs de biología, tienes WIMPs de matemática, de historia, de todo. Es una manera de autoevaluación. Ya, pero, o sea, dentro del semestre, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, ¿hay que A hacer ver, un número determinado? ¿O es una vamos, herramienta más de estudio? por ahora es una herramienta de autoestudio, pero queremos que tengan una serie de ejercicios que van a ser relativamente cortos, que les cuente como un control al final. Ah, ya. ¿Y hay un Entonces, plazo para hacerlo? ¿Deberíamos empezar, no sé, este fin de semana o algo? no. Nosotros todavía estamos discutiendo los detalles porque hay detalles importantes que hay que afinar. O sea, eh, desde el sistema hasta cómo se conectan, etcétera. Y este viernes tenemos una reunión, todos los profes, y vamos a hacer una simulación de un ejercicio. La idea es que tengan un ejercicio corto, ponte, no sé, 5 preguntas muy cortas, media hora. Puede ser que sea un poquito más, un poquito menos. Pero esa es la idea, un tiempo muy localizado, con preguntas muy fáciles. O sea, no queremos dificultad, sino queremos que la materia fluya naturalmente.
que sean preguntas muy fáciles de la materia, y que sea el trabajo acumulado de, no sé, 5, 6 o 7 ejercicios de este estilo los que les dé una nota de control. Esa es la idea, o sea, que se vayan, que usen el WIMS para autoevaluarse, qué cosas, porque el WIMS además te da indicaciones de dónde te estás equivocando, qué materia deberías reforzar, o sea, es capaz de hacer eso, ¿eh? Es interesante, es un sistema muy interesante. Pero además lo queremos usar para construir un tercer control que sea una buena nota de trabajo acumulado durante un semestre, en ratitos, durante, no sé, cada 2 semanas tener media hora de este estilo. Ah, Para, que ya, no- bueno. para aliviar el estrés de tener un tercer control, qué sé yo. Esa es la idea, Ya. es hacer trabajo más esparcido en el tiempo. Pequeños mini controles, si quieres llamarle, de preguntas muy fáciles. Algunas van a ser con alternativas probablemente, eso es lo que estamos evaluando bien. Algunas tendrán un desarrollo mínimo, o sea, 2 líneas, de pum, pum, ¿ya? Si has ensayado con WIMS, son de ese estilo, ¿eh? Son de las que ya tenemos arriba. O sea, por ejemplo, te pasan 2 matrices, ¿se pueden multiplicar? A por B, contáis, a ver, tienen la misma fila que columna, sí, se pueden multiplicar. Listo, respuesta dada. No es Ah, una ya. cosa que tengas que elaborar demasiado, ¿no? Es simplemente un chequeo de que vas avanzando en la materia bien y además te sirve para autoevaluarte. Ya, gracias. Esperemos profe, que tenga éxito y que a ustedes les guste, no sé. Es Profe, un intento por cambiar un poco, ¿sí? ¿y el uso del WIMS sería como durante los auxiliares A ver, o los auxiliares podría ser... los auxiliares lo que están haciendo por ahora es tratar de enseñar cómo se usa WIMS y después ustedes lo pueden usar en cualquier minuto, o sea, no sé, tienen un ratito un jueves, me voy a meter a hacer un par de ejercicios WIMS a ver cómo estoy. Ah, ya, Y el ya, WIMS se va a ya. decir, mira, parece que tienes dificultad con la independencia lineal. Repasa. Eso te va a servir. Ah, ya, genial. Gracias. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a ir a almorzar porque no he almorzado todavía. Ya, jóvenes, nos vemos el Chao, martes. profe. Chao, Gracias. cuídense Chao, harto. profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias, que esté bien. Chao, profe. Aprovecho. Gracias por la clase. Aprovechen de estudiar un poco el fin de semana. Chao. Cualquier duda me pueden escribir, acuérdense. Chao.